Dios le bendiga. Buenos y bendecidos días. Bienvenidos al programa de Compartiendo el Pan de Vida en Familia. Estamos para servirle en este hermoso día que hace en este lugar donde estamos bastante frío. Y quiero traerle a ustedes también una pequeña reflexión. Pues a veces nosotros ponemos excusa para no trabajar para Dios, pero si nosotros no buscamos de la presencia de Dios, el Señor no derramará su gloria sobre nosotros. Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios con nuestros quehaceres, con nuestros afanes de la tierra, con nuestros problemas, enfermedades, todas esas cosas que este mundo nos amarra. En vez de sacar 5, 10, 15 minutos para Dios, dedicamos todo un día a todas las preocupaciones de este mundo. Y así no debe ser. Entonces hoy estaremos hablando en el libro de Salmo, el capítulo 55 y 56. Estaremos hablando de lo hermoso que era el rey David con nuestro papito Dios y la comunión que ellos tenían. Amén. Y estamos para servirle a la pastora Rosa Morel de Zapata. El pastor Jesús está ausente, está trabajando en otra obra. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel de Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Y mis hijos, con las preguntas y respuestas del capítulo 53 y 54. Felicito a todos aquellos que le hacen seguimiento a estos estudios, porque esto no es para nosotros felicitarlo, esto es para que Dios los bendiga. Porque las felicitaciones sí vienen del hombre, pero la mejor es la que viene de Dios. Amén. Amén, Dios los bendiga. Respuesta del capítulo 53 de Salmos. ¿A quiénes miró Dios? Salmo 53, versículo 2. La respuesta es a los hijos de los hombres. ¿Qué habían hecho todos? Salmo 53, 3. La respuesta es se habían corrompido. ¿Quién se gozará y alegrará? Salmo 53, 6. La respuesta es Jacob, Israel. Amén. ¿Qué dice el necio en su corazón? Según Salmos 53, 1. La respuesta es no hay Dios. ¿Qué hizo Dios con los enemigos de David? Según Salmos 53, 5. La respuesta es esparció sus huesos. Amén. Ahora vamos con las preguntas y respuestas del Salmo 54. Dice, ¿con qué los defenderá? Salmo 54.1. Con su poderío. ¿Qué debía escuchar Dios? Salmo 54.2. Las razones de su boca. ¿Quién ayuda a David? Salmo 54.4. Dios. ¿Quién devuelve el mal? Salmo 54.5. Dios. Amén. ¿A quién alabará el rey David? Según Salmos 55, 6. El nombre de Jehová. La respuesta es el nombre de Jehová. ¿De qué lo libró ¿De qué lo libró Jehová? Según Salmos 54, 7. La respuesta es de toda angustia. Amén. Amén. Ahora, mis amados hermanos, un breve resumen del capítulo 55 y 56 del libro de Salmo. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Escucha, oh Dios, mi oración y no te esconda de mi súplica. ¿Qué le está diciendo David? Que escuche la oración de él y que no se esconda de las súplicas que David le está dando. Qué hermoso tener esa confianza con Dios, ¿verdad? Que uno pueda decirle así, el Señor verdaderamente le escucha a uno. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Sí, mis hermanos, a veces somos oprimidos por el impío, a veces los enemigos nos hacen tanto daño. Y uno cree que a veces Dios no está con uno, que Dios no lo escucha, pero no es así. Dios, tanto orar, tanto buscar de su presencia, Dios responde. Amén. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. David pasó mucho trabajo, mis hermanos, para ser rey. Antes de ser rey, recibió mucho palo. Nosotros no hemos recibido ni la mitad de él y ya nos quejamos. Vivimos una lloradera y vivimos una quejadera en vez de dar gracias a Dios por todo. Mi corazón está dolorido dentro de mí y mis terrores de muerte sobre mí han caído. Imagínense.
Estaba dolorido porque sus enemigos lo buscaban sin causa. Y terrores de muerte habían caído sobre el rey David. ¿Sabe lo que es eso? Que en cualquier momento lo iban a matar cuando lo estaba persiguiendo Saúl, el rey Saúl. Dice en el versículo 5 del 55, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Imagínese, mi hermano, que todo un gobierno te esté buscando para matarte sin causa, por envidia o porque quiere lo tuyo. Eso no ha pasado a nosotros, mis hermanos. Sin razones quieren hacernos daño solo porque tenemos lo que Dios nos dio y el enemigo quiere quitárnoslo a través del gobierno. Pero debemos seguir adelante confiando en Dios. Dice en el 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Si tuviéramos alas de paloma, mis hijos, mi esposo y yo volaríamos. Descansaríamos en un lugar donde no nos estuvieran persiguiendo. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Claro, en el desierto, porque ahí ¿quién te alcanza? Ese era el pensamiento del rey David en ese momento. Dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Dios, aquí es algo que hay que dejar las cosas en la mano de Dios, porque el rey David está diciendo que destruya ¿a quién? A sus enemigos. Él no dijo, dame poder para yo destruirlos, sino los enemigos tuyos, míos. Hay que ponérselo en la mano de Dios, que sea Dios que los destruya. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando son la misma familia de nosotros que se nos levantan. Mi esposo una vez tuvo una mala experiencia con su hermano. Pues su hermano, mi esposo recién casado conmigo, su hermano tuvo tanta envidia que quiso que yo, ya recién casada con mi esposo, que yo dejara a mi esposo y me fuera a vivir con él. Y me mandaba mensajes de amor y me enamoraba delante de mi esposo, pero mi esposo no se lo podía creer porque es su hermano de sangre. No podía pensar que eso estaba pasando. Y yo veía a mi esposo tan tonto y le dije, wow, ¿tú no vas a decir nada? Y un compadre de él, porque cuando eso mi esposo era medio cristiano, le dijo, hermano, es su esposa, defiéndala, ¿qué le pasa? ¿Va a dejar que su esposo, que su hermano de sangre, llamado Nelson, venga a faltarle los respetos a usted? Le esté enamorando a su esposa en su cara, en mi cara, ¿usted no va a hacer nada? Y ahí fue donde mi esposo fue y habló con él. Y hasta el sol de hoy no son muy buenos amigos, tampoco enemigos, pues no podemos tener enemigos, pero duele, como le dolió al rey David, que un propio familiar tuyo te venga a hacer daño, te venga a quitar la esposa, o quiera abusar de ti, o te quiera traicionar por envidia. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Imagínense. Mi esposo y él eran uña y mugre, como dicen en Venezuela. Eso eran amiguísimos, Nelson y mi esposo. Y él lo traicionó de esa manera. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Bueno, él se metió a buscar de Dios, trató de ser cristiano, trató de cambiar y terminó siendo testigo de Jehová y se casó con una mujer testigo de Jehová. Y bueno, gracias a Dios, buscando de Dios de una manera equivocada, pues no critico a nadie, pero ahí está. Nelson está en el camino de Dios con su esposa, se casó legalmente y bueno, que Dios lo siga ayudando a conseguir el camino correcto. Amén. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. ¿Qué va a hacer Dios con los enemigos? Cuando tú clames, como clamaba David,
Dios va ¿a qué? Dios va a quitar, a quebrantar y a quitar de en medio esa gente que te hacen daño. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Imagínense, mis amados hermanos, qué profundo es leer la palabra, escudriñarla. Y ustedes ya en su casa traten de profundizar más en ella y verán cómo Dios te defiende, cómo Dios saca a la luz lo que está mal para que no seas engañado. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Esa palabra me encanta porque es una palabra que da fortaleza no solamente a mí, sino a todos aquellos que están, bueno, el Señor ya se olvidó de mí, bueno, el Señor ya no está conmigo. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Yo he hecho mi carga sobre Jehová y Él es el que nos va a sostener, el que nos va a sustentar. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Nunca deje de ser justo porque ve que los años pasan, los años pasan. Yo también ando contando los años. Digo, otro año más, Señor. Pero sigo adorándote y alabándote, Señor. ¿Cuándo nos irás a levantar? Pero aquí está una palabra que dice, no dejará para siempre caído al justo. Tengo la esperanza en el Señor que va a volver a levantar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mí, a ustedes también. Amén. Mas tú, oh Dios, hará descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Es mejor ser justos y andar en rectitud delante de la presencia de Dios y no hacer el daño a los demás. ¿Por qué? Porque sus días están contados a la gente de que hace mal. En el 56, oración de confianza. Amén. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Ve? Cuando tú confías en Dios, el enemigo no te puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tú eres el que pone la confianza en Dios. Y aunque el enemigo te oprima, tú siempre tienes que alabar al Señor y decirle al Señor que tú lo amas. ¿Y qué puede hacerte el hombre? No puede hacerte nada, porque tu confianza está puesta en Dios. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. ¿Para qué miran atentamente los pasos del rey David? Para hacerle daño. Así miran los tuyos, para ver cómo vas a caer, para desprestigiarte. Dice, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Solamente Dios. Dios es el que hace venganza por ti. Dice, mis huidas tú has contado. Imagínate, tantas veces que ha querido huir David o quiso huir David al desierto volando como paloma. Y cada una de esas huidas que David tuvo que hacer a causa de que el rey Saúl lo estaba buscando con un ejército, esas huidas Dios las tiene contadas. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma, imagínate, las lágrimas que derramó el rey David a causa de la persecución del rey Saúl. Dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea, allá arriba, mis hermanos, escuchen bien, en el cielo hay un ángel que escribe todo lo que nosotros acontecemos y también va borrando los pecados de la cual no volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él lanzará nuestro pasado, nuestros pecados al abismo, a los fondos del mar y no tendrá nunca más presente nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar pendientes que nuestras lágrimas también son escritas allá arriba en un libro. Y Dios va a hacer venganza, va a hacer venganza a favor de nosotros, porque nosotros estamos confiando en Él. Dice, serán luego vuelto atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Cuando tú clamas, tus enemigos tienen que retroceder, porque Dios es el que te defiende. Amén. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Él está seguro de que Dios va a ser por él. Y él va a alabar la palabra de Dios. Dice, en Dios he confiado, no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre? Otra vez, ¿qué puede hacerte el hombre? ¿Qué puede hacerte el hombre? Se repite el mismo del versículo 4, vuelve y se repite en el versículo 11 del capítulo 56. El hombre no puede hacernos nada porque Dios está con nosotros. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has liberado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Qué bendición tan grande, ¿verdad? La confianza del rey David hacia Dios. Debemos aprender de estos salmos y nosotros también alabar al Señor con nuestras propias palabras y darle gracias porque Él es el que nos libra de la muerte, nos libró del COVID, mis hermanos, nos libró de todas esas enfermedades raras que vinieron, que si la del mono, que si bueno, tantas cosas horribles que vinieron y aquí estamos predicando su palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido darnos vida y nuestros enemigos, muchos están muertos y otros están padeciendo y otros atormentados, porque los que se meten con nosotros, Jehová peleará por nosotros. Y nosotros estaremos tranquilos. Éxodo 14:14. Bendiciones, mis hermanos, ahora mis hijos con las preguntas. Las preguntas del capítulo 55 de Salmos. ¿A quién le pedía el salmista que lo escuchara? Salmo 55:1. ¿Qué le pasaba al salmista cuando clamaba? Salmo 55:2. ¿Cómo estaba su corazón? Salmo 55:4. Amén. ¿Qué pidió el rey David según Salmos 55:6? ¿Para qué la pide según Salmos 55:7? Amén. Amén, amados hermanos. A las preguntas del Salmo 56. ¿Qué quería David? Salmo 56:1. ¿Quiénes los pisoteaban? Salmo 56:2. ¿Qué hacía David? Salmo 56:3. ¿Quiénes permanecían caídos? Salmo 56:5. Amén. ¿Qué ha contado Dios según Salmos 56:8? ¿Qué serán vueltos atrás según Salmos 56:9? Amén. Amén, mis amados hermanos. Y le invito a que hagan sus preguntas y respuestas, pues no solamente la que mis hijos le están dictando ahorita, pueden hacer de su propia inspiración otras preguntas para que indaguen más en la palabra. ¿Qué nos llevan a hacer preguntas y respuestas? Conocer más de la palabra. ¿Por qué hacemos preguntas? Para que ustedes con dinámica puedan conseguir la respuesta y eso entonces lo obliga, no obligado porque para amar a Dios no es obligado, pero lo conlleva a que tienen que leer para poder dar una buena respuesta. Así que mis hermanos, no dejen de estudiar la palabra de Dios. Y ahora mi hijo Josías con una oración por todos nosotros. Amén. Amén. Padre Santo Celestial, mi Dios, vengo en tu presencia, Señor, dándote gracias por este programa, dándote gracias porque tú siempre nos cuidas, dándote gracias porque tú siempre nos liberas de todos los enemigos como el rey David lo libraste, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y nos cuidas. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Y estaremos sintonizándonos en otra oportunidad para seguir escudriñando las Escrituras, porque de ellas van a la vida. Y le dejo este versículo en Salmos, capítulo 51, versículo 16, dice así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y el 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, el leer la palabra no es un sacrificio. Leamos las Escrituras porque de ellas mana la vida eterna, dice su palabra. Bendiciones. Hasta otra próxima oportunidad donde estaremos compartiendo el pan de vida en familia. Amén.